Muy buenos días a todos y a todas. Estamos en la celebración del Día del Libro con el profesor Juan Gabriel Araya, académico del Departamento de Artes y Letras, profesor titular de la Universidad del Biobío, profesor de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, autor de libros, de cuentos, novelas y obras teatrales, entre los que destacan Iniciaciones y Fantasmas, Entre el Fulgor y la Agonía, Detrás de los Árboles, escrito en coautoría con Jaime Giordano. El profesor Juan Gabriel Araya ha incursionado en la poesía, memoria, con obras como Memoria del Tiempo y Volcán Chillán, y es un investigador y profesor de literatura en la Universidad del Biobío. El profesor Araya es ganador de innumerables concursos literarios, como el de la Cámara Chilena del Libro en su categoría de novela, y el de El Mercurio en su categoría cuento. El profesor Araya es premio municipal de artes en Chillán y conferenciante en diversas oportunidades en prestigiosas universidades chilenas como extranjeras. Escuchamos al profesor Araya. Muchas gracias, profesor. Esta conferencia la vamos a dar porque hoy es el Día del Libro. Digamos que no es una conferencia, sino es una conversación. Si ustedes estiman conveniente, me pueden interrumpir. En todo caso, si tienen ganas de conversar, al final de la conferencia vamos a ofrecer la palabra para que ustedes den a conocer su idea. Así que yo voy a leer esta breve conferencia para motivarlos y motivarme yo también. Voy a empezar diciendo que conmemoramos la muerte de dos grandes escritores de la literatura universal. Tres, quienes estos nos han legado obras literarias dramáticas y poéticas de una riqueza expresiva inconmensurable para cada una de sus lenguas maternas y para el arte literario en general. Los dos ilustres personajes a quienes hacemos referencia son William Shakespeare, cima de la lengua anglosajona, y por la letra hispánica Miguel de Cervantes de Saavedra. Y aquí me voy a detener un poco. Autor de la famosísima novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Escúchenme por favor ahora, porque esta presentación se hizo en Alcalá de Henares. Dice Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Cervantes. Es un hermoso póster donde aparece Cervantes escribiendo y hay una leyenda preciosa, una leyenda que se la voy a leer a ustedes. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de algunos de alegres ojos, lo mío no está muy alegre, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien perfeccionada, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acostumbrados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño. La color más antes blanca que morena, algo cargado de espalda y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha.
Ese es Cervantes. Ese es Cervantes. Vamos a continuar entonces con la lectura del trabajo que he hecho pensando en ustedes, pensando en amigos, exalumnos, alumnos. Hay que insistir también que hay un tercer escritor homenajeado en este momento, Garcilaso de la Vega, nacido en el Cusco. Ustedes saben que el Cusco fue el último bastión de la realeza incaica. Este Garcilaso de la Vega, él premeditadamente se puso el Inca, ¿no? Porque hay un gran escritor español del mismo nombre, Garcilaso de la Vega, un poeta extraordinario. Entonces, tengo que destacar que este Garcilaso de la Vega es autor de Comentarios Reales, La Florida del Inca, en fin, no voy a nombrar más las obras que tiene. Solamente decir de que es un gran escritor y que los eruditos, los críticos, dicen que a partir de Garcilaso de la Vega se partió lo que denominamos así una literatura mestiza. ¿Por qué? Él es hijo de un capitán español y de una inca, doña Isabel Chimpu Ocllo. De tal modo entonces que este jovencito o este escritor es producto del cruce de dos personas pertenecientes a mundos diferentes, ¿no es cierto? El mundo español y el mundo incaico. De tal modo que él, con la leyenda de la madre y de los servidores y de los hombres que frecuentaban la casa, hizo comentarios reales. Y con el mundo del hispano, del español, ¿no es cierto?, de su padre, hizo comentarios reales. Perdón, hizo historia del Perú. Historia del Perú. O sea, comentarios reales se dividen en estas dos partes. Comentarios reales y la historia del Perú. Así que nuestro homenaje a él también. Nuestro homenaje se extiende a las letras hispanoamericanas. El libro, en el curso de la humanidad, diferenciando al objeto tangible de cartón y papel, rebozado de hojas blancas, invadidas por hormigas enfiladas que llamamos letras, del verdadero significado social y cultural que posee la palabra libro. Es el vehículo del lenguaje. Lenguaje que Ben Jonson, un dramaturgo inglés contemporáneo de Shakespeare, contemporáneo, de la misma época, define las siguientes palabras. Vamos a ver si ustedes comparten esta definición de Jonson. El lenguaje es lo que más muestra a un hombre. Habla para que te pueda ver. Libros, por tanto, el espejo del alma y la intelectualidad de los hombres, de las naciones y el retrato vivo de la cultura de las personas. Eso es importante. El retrato vivo de la cultura de las personas. Además, me van a perdonar, pero el resfriado me ha hecho tomar muchos remedios y esto me seca en la boca. Pero aquí tengo a mi ¿qué es lo que eres tú? Eres co-investigador, co-profesor. Co-profesor, eso. Atento para dar un vaso de agua. Bueno, eso es la idea y la definición de Jonson. No sé si ustedes la comparten. Pero yo voy a decir, a pesar de lo que muchos creen, la lengua no es la herramienta única y exclusiva de las altas esferas sociales,
ni de político, ni académico, ni de un país determinado, con la cual se subordina a una masa cada vez menos interesada en tomar un libro e instruirse, sino que por el contrario, la lengua es vitalidad, es individualidad, espejo del ser en la vida. Escucharé lo que dice y te diré quién eres. Así lo señala Pedro Salinas, el gran poeta español de la generación del 27. Por lo tanto, la lengua ni es de las academias, ni de los mesones, ni de los pobres, ni de los poderosos, ni de los vivos, ni de los muertos. Constituye un patrimonio. A todos nos pertenece. En todo se vive y para todo es. Por lo tanto, lengua es vida y el libro es la residencia de esta vida. No sé si ustedes comparten esta idea, la podemos discutir después, pero son algunas ideas de este profesor que se dirige a ustedes. Estas ideas no son nuevas ni invenciones de la modernidad, que cada día inflama más su decadencia en valores relativos, como el hedonismo, la soberbia, el lujo, sino que una cultura más fina y poética, que en sus tiempos se consideraba bárbara, ya había descubierto la usanza de sus palabras. Esto lo sabían los aztecas, ¿no? Entre los cuales se valoraba la expresión cuidada del lenguaje. Del mal poeta se decía que atropella las palabras, atropella, así como que pasa un auto por encima de ella, ¿no? Bonita la imagen. Que tiene flores en los labios y hace ponerse en pie las cosas. Eso lo dice la poesía azteca, ¿no? Lo dice un poeta anónimo. Estas son las palabras pronunciadas en un continente lleno de selva virgen, de mitos y leyendas que explican las fuentes inagotables del Dorado, de la fuente de la eterna juventud, del hombre que nace del grano del maíz. El grano nace del maíz, ¿no? Popol Vuh. Y de una América donde los aurelianos hacen la guerra y los remedios y las remedios ascienden en sábana recién lavada. García Márquez, ¿no? En una América en que la palabra se transforma en joya, en plumajes, en pirámides truncas, en rocas por el sur, como nos lo señala Pablo Neruda. Coloquialmente dice esto: todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen, vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Hasta ahí Neruda. Pero tales palabras no se deben fugar con la brisa del viento y cruzar océanos ignotos para llegar a bocas que las deformarían. No, señores, estas palabras llenas de metáforas, colores, olores y sabores deben ser atesoradas en los libros para las futuras generaciones. Se atesoran ahora y estos tesoros los descubren los lectores del futuro. Así como nosotros en este momento estamos descubriendo las palabras de Neruda referidas a justamente las palabras. Eso es lo que hay que hacer. El poeta ya señalado nos dice, además, nos dice lo siguiente: libro hermoso, libro mínimo bosque, hoja tras hoja, huele tu papel a elemento, eres matutino y nocturno, cereal oceánico en tus antiguas páginas.
Señalemos que el libro posee dos funciones primordiales, entre varias, a las que ya se le ha asignado: la entretención y la conservación de la memoria. Son dos funciones: la entretención y la conservación de la memoria. Fíjense bien, entretención también, no se nos olvide que uno lee un libro para entretenerse, para entender otra materia y para fijarse en la belleza de las palabras. Decía don Miguel de Unamuno, el gran rector de la Universidad de Salamanca, ¿no?, respecto de esta última, decía esto: la memoria es la base de la personalidad individual, como la tradición es la base de la personalidad colectiva de un pueblo. Hermosas palabras de Unamuno que nos hacen reflexionar. Fíjense que la memoria es la base de la personalidad individual, como la tradición es la base de la personalidad colectiva de un pueblo. Hay que meditar en estas palabras de don Miguel, porque vivimos en y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es en el fondo sino el esfuerzo que hacemos para que nuestros recuerdos se perpetúen y se vuelvan esperanza, para que nuestro pasado se vuelva futuro. ¿De acuerdo? De acuerdo con estas palabras, destacamos por lo tanto el papel de la memoria, que alberga la letra impresa, pues ella será el reflejo de nuestro pretérito y constituirá un farol que alumbrará nuestro futuro para superar nuestros errores. ¿No? Pásame la hojita aquí. ¿Cuál? Voy a dar un ejemplo. A propósito de esto que digo yo, que constituye un farol que alumbrará nuestro futuro. Estamos diciendo que tenemos que destacar el papel de la memoria, que alberga la letra impresa, pues ella será el futuro, el reflejo de nuestro pretérito. Fíjense lo que les voy a leer. Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Anotó la niña Clara con su delicada ortografía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas y se quedó muda. Escribía también las trivialidades. Ay, se me enredó la palabra. ¿Cómo es la palabra? Trivialidades. Ya, esa es la palabra. Y sin sospechar, fíjense bien, a propósito de la memoria y de la escritura, sin sospechar que 50 años después sus cuadernos servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mis propios espanto. Piensen ustedes de quién son estas palabras. Son iniciales. Piénsenlo. AF. Piénsenlo. A mí me encantan las palabras iniciales de un libro. Esa es otra manera de meterse en un libro, ¿no? Como este otro comienzo, por ejemplo, del coronel Aureliano. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente son lectores de 100 años de soledad. ¿Se acuerdan ustedes las palabras iniciales? Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día en que su padre lo llevó a conocer el libro. Así se inicia nada menos que 100 años de soledad. Entonces, de esta manera se puede motivar también a los estudiantes, leyendo estos fragmentos. Si ustedes leen estos fragmentos, no les exijan el libro, si los libros no los leen los estudiantes. Son muy pocos los que leen un libro entero. Entonces lean fragmentos y saboreen las palabras y el contenido de un fragmento. Eso debe hacerse. Ustedes pueden leer el comienzo de La Vorágine, ¿no es cierto? En
dice que la violencia lo ganó, ¿no es cierto? ¿Cómo se me olvidó el personaje? Bueno, no importa. Pero ustedes pueden recordar, por ejemplo, el comienzo de la Ilíada, ¿no es cierto? Que están preocupados porque llegó la peste, a propósito de la peste, ¿no? Pueden leer el comienzo de la Araucana, ¿no? Del hermoso poema épico que nos dejó el señor Ercilla, el escritor Ercilla, el joven Ercilla, el jovencito que tenía 20 años y que recogió todas las aventuras que había vivido y las llevó a un libro en España, ¿no? En España él escribió la Araucana. Bueno, son ejemplos que doy yo, ¿no? Esto partiendo de Barrabás que llegó por vía marítima, ¿no? Esto es para recordar cómo se debe usar la memoria. El profesor debe decir de memoria algunos comienzos, algunos versos, ¿no? Ahora, hay que tener presente que en el acto de la lectura hay una interacción texto-lector, tal como lo estoy diciendo yo, que pone en juego un código cultural en el que hay aspectos biográficos, aspectos propiamente literarios y aspectos colectivos o históricos, sociales. Y cada una de estas instancias perfila un contexto que incide en la configuración de sentido. A ver, el contexto biográfico individual explica, por ejemplo, las diferencias que se dan entre el horizonte de expectativa de un lector adolescente, de un lector adulto y de un lector niño, ¿no es cierto? Hay un horizonte de expectativa diferente, ¿no es cierto? Yo, como niño, leo esto y pienso esto. Como adulto, otro sentido. Como viejo, otro sentido. Y de este modo se explican también la diferencia entre la lectura de un crítico, que es el intérprete o mediador, y la de un lector recién llegado a un territorio que todavía no conoce, pero que es emocionante. Este contexto pone entonces en juego la voluntad, el deseo, la situación concreta, el principio de identidad de cada individuo y la esfera de lo privado. Tengo que tomar agua cada rato. La lectura pone también, ¿saben por qué estoy hablando de lectura? Porque estamos celebrando el libro y la lectura. La lectura pone también en tensión el conocimiento previo del universo literario o referencial del texto y los códigos de lectura heredados de la tradición literaria. Los códigos de lectura son heredados de la tradición literaria. En ese sentido, todo texto leído con anterioridad forma parte de la experiencia de lectura de un nuevo texto. Si ustedes leen un libro, adquieren experiencia para leer otro libro, ¿no? La lectura pone, en la medida en que está inserta en las dinámicas culturales, pone en juego el contexto histórico-social. Al libro que se lee hay que vincular la historia y cultura. Yo no sé si queda claro esto, pero que un libro es un contexto social y político también. Un libro no es un libro está inserto en la sociedad. Y seguramente el escritor sabe lo que ocurre en la sociedad, porque si no, ¿cómo podría escribir el libro, no? Por eso que al libro que se lee hay que vincular la historia y cultura. Y esto es para el escritor y para el lector, ¿no es cierto? El lector no puede juzgar un libro con criterios del siglo XVII o siglo XVIII, aplicado a un libro contemporáneo, ¿no es cierto? Y tampoco puede leer un libro
pensando en los criterios actuales, porque sería ridículo, ¿no es así? Entonces, hay un juego dialéctico ahí, hay un juego que el lector y el escritor tienen que realizar porque hay una interacción. ¿Mm? O sea, el lector cuando lee un libro, lee al mismo tiempo varios libros. Claro. Borges, el escritor Borges, ¿no? Gran Borges, decía que más o menos lo que yo acabo de expresar, pero que él es él es partidario de la reescritura. Él dice que cuando escribe un libro está escribiendo otros libros anteriores. ¿Se dan cuenta se dan cuenta? Otros libros anteriores. Entonces, por lo tanto, lo que yo digo, cuando un lector lee, también lee otros libros, ¿no? Y eso siempre inserto en la época. Siempre inserto en la época. No hay forma de escribir de otro modo. Por eso es que hay que vincular la historia y la cultura. En este nivel, entonces, inciden aspectos como la interacción individuo-estado también, ¿no? El Estado también tiene que ver mucho, ¿no? Fíjense a propósito de Estado. A propósito de Estado y de posibilidades que tiene el escritor para publicar sus libros. Esto me interesa mucho a mí, que les voy a leer yo. Yo le leí el autorretrato, ¿no es cierto?, de este caballero que se llama Miguel de Cervantes. Ahora le voy a leer otra página memorable. Y don Miguel se pasa la mano por el grueso bigote y sonríe tristemente. La tristeza del caballero procede de los desengaños que estos días va sufriendo. De casa en casa editorial, de oficina en oficina, camina por las mañanas el caballero con un abultado manuscrito debajo del brazo. Es tan recio este volumen de cuartillas que no cabe en el bolsillo del gabán. Solo está aquí la primera parte de la novela. Adivinarán ustedes quién es este señor que se pasa la mano por el bigote y sonríe tristemente. Este caballero triste que ya lleva mucho desengaño y por eso está sufriendo. Y porque va de oficina en oficina, de casa en casa, editorial, con un legajo de papeles. ¿Quién es? El escritor. El escritor. Y es don Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Se fijan ustedes? El famoso, el ilustre Cervantes, que escribió un libro memorable, que es una novela, es la primera novela importante. Antes hay otras, pero la novela que tiene nuevos valores estéticos, gramaticales y de todo, fantasía, ¿no es cierto?, tenía problemas para publicar su libro. O sea, Don Quijote, el ingeniero Hidalgo, antes de ser publicado, su autor tuvo muchos problemas editoriales, ¿no? Es importante eso porque hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, hemos dicho esto y vamos a terminar diciendo que en síntesis, hoy más que nunca se hace necesario recalcar la importancia de la lectura y del libro como soporte del conocimiento, sobre todo como un instrumento
que permite la ampliación del mundo individual, la ampliación y una toma de conciencia de diferentes épocas vividas por el hombre. Es el modo de leer, ¿no? Ese es el modo de leer. Desde lugares concretos, como también en espacios fantásticos e inmateriales. También. No solo en el mundo terráqueo que a uno lo rodea, sino que también en otros espacios fantásticos. Ahí está el Principito, por ejemplo. Ahí está El Señor de los Anillos, las lecturas que hacen los jóvenes, los Juegos del Hambre, también. Pero además está Sinbad el Marino, un precioso relato que aparece en Las Mil y una Noches, porque Las Mil y una Noches son una fuente en que uno elige el cuento que más le agrada. Ahí está Alibaba también, y los 40 ladrones. De esta forma asistimos a las aventuras, a los anhelos, a las frustraciones, al dolor y a la alegría del ser humano. El libro impreso, no el digital, no me refiero al digital, eso será motivo de otra conferencia y de otro profesor, porque yo no lo voy a hacer eso. Yo no lo voy a hacer. Sigue siendo el mejor remedio para combatir la pasividad intelectual y contribuye a activar las escasas y somnolientas neuronas que nos van quedando, sobre todo en esta época que estamos viviendo, porque las neuronas hay que tratar de que no se nos vayan, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Echar a andar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que echar a andar? Los motores del pensamiento. No sé cuáles son, pero hay que echar a andar los motores del pensamiento para que no quedemos inválidos intelectualmente. Gracias.